Viendo la naturaleza de la justificación-salvación, ya hemos visto que hemos sido justificados en esperanza y que el Señor ha destruido lo que impide esta esperanza. Vimos ya el pecado que ha sido destruido y ahora nos toca continuar con la muerte. Nosotros hemos alcanzado una nueva vida por medio de Cristo. Ya lo hemos visto en el capítulo 5, del 12 al 21, que es quien ahora reina en vez del pecado y la muerte. Esta nueva vida se inicia por la participación en la muerte de Cristo mediante el bautismo, pero ella implica una transformación radical de la persona, de su mismo ser, de su yo, como veremos. El capítulo tiene una primera parte doctrinal que ocupa del capítulo 6, verso 1 al 11, y una parte parenética, una exhortación, en la que se nos invita a no servir más al pecado, sino a Dios. Capítulo 6, verso 12 al 23. Leemos el texto. ¿Qué diremos, pues? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? Si recordáis, esto se hace eco de lo que ya decía en el capítulo 3, versos 5 al 8. Bueno, si sobreabunda la gracia donde abundó el pecado, pues permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia. La respuesta de Pablo es clara. De ningún modo rechaza esa conclusión ilógica y da una razón, que es esta. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Pablo afirma que hemos muerto como un hecho pasado, aludiendo al bautismo. Y hemos muerto no a los pecadillos, sino al poder maléfico de la jamartía. Lo utiliza una fórmula griega, un dativo de separación, que indica que se ha roto el nexo de unión entre el hombre y el poder de la jamartía. Si esto es así, si ese nexo se ha roto, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Para eso habría que restaurar ese nexo. Y lo explica él mediante el bautismo. Es que no sabéis, estamos en el verso 3, es que no sabéis que cuando fuimos bautizados, ¿sabéis lo que significa bautizar? Ser sumergido, consagrado, incorporado en Cristo. El Cristón dice, es decir, incorporados al mismo Cristo. Fuimos bautizados en su muerte, en la muerte de Jesús que murió para resucitar. Y concluye, por el bautismo, que sería la causa, fuimos sepultados, consepultados dice el texto, con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, es la gloria de Dios quien dice que ha resucitado a Jesús. Ya sabéis que incluso en el Antiguo Testamento se refiere al poder salvador del Padre. Los milagros se atribuyen al Cabot Yahvé, por ejemplo en el libro del Éxodo, capítulo 15, versos 7 y 11. Así también nosotros andemos en una vida nueva. Esperaríamos que dijese el texto, igual que Cristo resucitó, también resucitemos nosotros. Pero sin embargo, Pablo insiste en otra cosa, en andar en una vida nueva. Y el término que utiliza se trata no de volver a la misma vida de antes, sino en otro género de vida. Insiste Pablo, por tanto, en las exigencias del dinamismo pascual, del bautismo. Esa vida nueva es germen de la resurrección futura, pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo haremos también en una resurrección como la suya. Cuando habla de incorporarse, el término que utiliza Pablo es synphitoi, que es el modo de hablar de un injerto. Es como si hubiésemos sido injertados a Cristo. Estamos vitalmente unidos a Él hasta constituir con Él un solo ser, como cuando se hace un injerto en una planta. Y hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya. El bautismo en cuanto se muere místicamente, uniéndonos a la muerte de Cristo. Y por eso, en el futuro, lo seremos también en una resurrección como la suya. Sabiendo, verso 6, que nuestro hombre viejo, es decir, nuestro yo pecador, fue concrucificado con Cristo en el bautismo.
para que fuera destruido el cuerpo de pecado, es decir, para que se destruya el nexo que hay entre la jamartía y la concupiscencia, privada de eficacia, privando de eficacia a la jamartía. Y de este modo nosotros, dice el texto, dejáramos de servir al pecado. Vuelvo a insistir en que se refiere a la jamartía, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Y es verdad, si hemos muerto con Cristo, estamos libres de la jamartía, porque muerte significa libertad. Por tanto, la objeción inicial que ponían al principio, pequemos para que se manifieste la gloria, no tiene ningún sentido. Pablo insiste hablando de la vida nueva del resucitado. Si hemos muerto con Cristo en el bautismo, creemos que también viviremos con Él. En la resurrección futura, ya incoada, ya iniciada, porque esa vida nueva ya está en nosotros. Y continúa en el verso 9. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado, por el Padre se sobreentiende, de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Ya no está Cristo sometido al poder de la muerte. Continúa en el verso 10. Porque quien ha muerto al pecado, a la jamartía, a esta fuerza maléfica y a todo su posible influjo. Y ha muerto, dice el texto, al pecado de una vez para siempre. Con ello destruyó y separó Jesús. Con su muerte desconectó la jamartía de la carne débil del azar. Y quien vive, dice el texto, vive para Dios. Continúa Pablo, lo mismo nosotros. Considerados muertos al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Si hemos sido unidos a Cristo en su muerte por el bautismo, hemos de seguir su camino, morir al pecado y vivir para Dios. Y a partir de esta enseñanza doctrinal, Pablo nos invita a no servir más al pecado, que el pecado, dice verso 12, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. Y es que la persona puede vincularse otra vez a la jamartía, al pecado, y sucumbir a sus efectos, haciendo que la epicimía, es decir, la concupiscencia, consiga su objetivo, porque sigue en el bautizado después del bautismo, aunque privada de su eficacia. Por eso dice que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a la concupiscencia, a sus deseos, a los deseos del cuerpo mortal. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumento, utiliza una imagen militar, como armas militares, como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios. Es decir, dedicaos, consagraos a Dios de una vez para siempre, como dice el texto, como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos, como armas de la justicia. Si las ideas descritas superan las fuerzas humanas bajo la ley, no supera la gracia. Y dice el texto, verso 14, porque el pecado, la jamartía, no ejercerá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, que manda sin ponernos la ayuda para poder conseguir la meta, sino bajo la gracia, es decir, bajo los impulsos del Espíritu Santo. Verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esto es una objeción que debe ser bastante frecuente. De hecho, San Pablo alude a ella en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12, y en Gálatas 5, 13. Su respuesta es clara, en absoluto. Y continúa, dando la razón. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? El que se hace siervo está a las órdenes de su Señor. Y dice Pablo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien al pecado, que conduce a la muerte para la muerte escatológica, definitiva, bien a la obediencia, a la gracia, para la justicia. Y continúa en el verso 17, pero gracias sean dadas a Dios,
porque erais esclavos del pecado antes. Ya hemos dejado de ser esclavos de la amartía, mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados, se sobreentiende por Dios. Es decir, hemos obedecido a la enseñanza apostólica que parece ser se utilizaba antes del bautismo. Sería un sucinto resumen bautismal de la fe al que el convertido fue entregado voluntariamente, después de que éste renunciase a toda esclavitud respecto al pecado. Hemos obedecido, dice Pablo, al modelo de doctrina, una obediencia de corazón, a la regla de la justicia, al símbolo del bautizado, al que fuisteis entregado por Dios. Continúa en el verso 18. Liberado del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia, de la justificación. No podemos servir al pecado. Ya no es nuestro Señor por el bautismo. Hemos de servir a la justicia. Pablo se excusa porque está hablando de un modo parece humano. Dice, hablo al modo humano. Pues va a hacer una comparación, esta comparación que acaba de hacer con el servicio, adoptándome a vuestra debilidad natural. Y continúa en el verso 19. Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos, para que obrasen la maldad, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia, a la dikaiosiné, a la salvación, como esclavos suyos, para llegar para vuestra santificación. Ahí santificación, el verbo que utiliza, el término que utiliza, agiasmón, se refiere a la santidad que va creciendo progresiva hasta llegar a consumarse. Jamartía y justicia exigen un servicio exclusivo, por eso no se puede ser esclavo ya de la jamartía. Pues cuando eres esclavo del pecado, eres libre en lo que toca a la justicia. No se puede participar a la vez del dinamismo del pecado y del de la justicia. ¿Y qué frutos tenéis entonces? Dice Pablo. Cosas de las que ahora os avergonzáis, porque conducen a la muerte. Esto es un proceso que lleva a la muerte. El dinamismo de la jamartía no es una pena externa que se nos imponga como castigo, es una fuerza que nos aboca inexorablemente a la muerte. Ahora, en cambio, dice Pablo, verso 22, librados del pecado y hechos esclavos, siervos para servir a Dios, hechos esclavos de Dios, dais frutos para la santidad, que conducen a la vida eterna. Un dinamismo de la jamartía que lleva a la muerte, un dinamismo, el de ser servidores, siervo de Dios, que da frutos de santidad que conducen a la vida eterna. Verso 23. Porque la paga, se refiere a la paga militar que se da periódicamente del pecado, es la muerte, de la que se empieza a participar en la tierra como algo debido, mientras que el don de Dios, y utiliza el término el carisma, el don, la gracia de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así concluye el texto.